Gente, un pequeño aviso parroquial. La limpieza en el sensor MAF se hace prácticamente igual en todos los coches, en cualquier marca, llámese Chevrolet, sea un Mazda, sea un Toyota, sea una Nissan como esta, un Ford. Los cuidados, las precauciones, el líquido que se usa para limpiarlo es el mismo. Entonces, pues tengan en cuenta eso y los dejo con el video. Este de aquí es el sensor de flujo de aire, el MAF. Es ubicado entre la caja del filtro de aire y el ducto de admisión de aire. Este sensor lo que hace es que mide la cantidad de aire que entra al motor y pues con esa información el motor sabe qué tanto combustible inyectar para la mezcla y la combustión y demás. Entonces, pues por eso es tan importante que este sensor esté limpio. Si no está limpio, pues vas a tener problemas sobre todo en ralentí. ¿Qué es esto? Pues cuando el coche está estacionado sin pisar el acelerador y va a tener de fallas como que se acelere o que se apague, o sea, muchas fallas. Entonces, pues por eso es tan importante que el sensor esté limpio. Para quitar el sensor, pues hay que quitar estos dos tornillitos de acá y desconectar pues el conector este de aquí. Para quitar estos tornillos, pues puede ser con un desarmador de clubs o pueden usar un dado de 7 milímetros. Como yo tengo aquí este de 7 milímetros, pues con eso lo voy a quitar. Entonces, pues nada más hay que, para quitar esta pestañita de aquí se presiona y ya se jala hacia arriba el conector este. Y listo. No hay que jalarlo ni nada. Así de sencillo sale. Aquí están los dos tornillitos. Y pues aquí tienen el sensor. Tengan mucho cuidado cuando lo vayan a manipular. Pues es bien importante que no toquen nada de ahí con las manos ni con absolutamente nada. Para limpiarlo, voy a usar, o se debe de usar, mejor dicho, un líquido especial. No puedes limpiarlo con cualquier tipo de líquido. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Carbuclin o líquido para carburadores, para frenos. O sea, no, es bien importante que se use un buen líquido o un líquido especial, mejor dicho, ¿no? Que es sensor para flujo de aire, que es este de aquí. Ya que lo hayan limpiado, hay que dejarlo secar 10-15 minutos para que pues se aseguren de que no le vaya a quedar por ahí líquido. Ese líquido se evapora rápido, pero pues es importante dejarlo 10 a 15 minutos reposar o a que se termine de secar. Aquí yo ya lo hice, o sea, ya pasó ese tiempo y ya lo voy a poner. Nada más primero le voy a dar una limpiada aquí. Cuando vayan a colocarle los tornillos de vuelta, tengan mucho cuidado con no apretarlos de más, porque pues es plástico. Si los aprietan de más van a terminar o se va a quebrar el plástico donde se sienta o la parte de arriba donde atornillan. Entonces esto simplemente va al llegue, un pequeño apriete y ya. No hace falta apretarlo con tanta fuerza. Ahí apenas y listo. Con eso es más que suficiente, no le tienen que apretar tanto. Y pues este ya nada más va aquí así, que haga clic, clic. Y pues ahí lo tienen, así de sencillo, así de fácil es como se limpia el sensor MAF. Les va a ahorrar muchísimos problemas con su coche y les va a ayudar sobre todo con el tema de la estabilidad e incluso el ahorro del combustible. Ahora, si lo que quieren ver es cómo se quitan los inyectores para llevarlos al laboratorio y que les hagan el servicio completo a lavar y que queden bien, chequense este video que les está apareciendo ahorita en la pantalla y ahí en ese video les muestro cómo se hace, cómo se quita, todo lo que tienen que saber para poder hacer
este proceso.